La comisión la paga el vendedor, no la paga el comprador, que es la Comunidad de Madrid. Bueno. Eso hay que dejarlo muy claro. La comisión... Eso hay que verlo, Cristina. Eso hay que verlo. Hoy en día, quien paga la comisión es el... Vamos, eso es la mayor estafa en las inmobiliarias. Lo primero que tengo que decir del caso del ático de Ayuso es que eso es fuego amigo, eso está clarísimo. Es decir, ahí tiene un problema la señora Ayuso. Lo del... Desarróllalo. Bueno, es mi intuición. Mi intuición es que dentro de esta lucha de poderes también dentro del Partido Popular se ha visto una oportunidad después de una gran cagada que ha cometido, pues no sé si la señora Ayuso o su entorno, que bueno, no creo que haya sido muy buena idea. Pero bueno, en cuanto a que ha subido el precio, esto no es una inversión. El inmueble lo han subido de precio, estoy seguro, para que no se logre vender. Es decir, es así de fácil. Es muy sorprendente que haya... pues ya venimos de un chalet en Rascafría del verano pasado, hay una venta de un ático de su pareja, ahora hay una compra, la propietaria de ese ático no es una persona normal, esa familia es una familia importante de este país, entonces aquí huele todo muy mal. Y que esto sea politizado, hombre, pero si es que estamos hablando de la reina que judicializa la política, que es Isabel Díaz Ayuso. A veces jarabe democrático, como dicen, ¿no? Quien dice. Bueno, me parece el escándalo de los últimos meses más grande que hay en Madrid, ubicado en Madrid, ¿eh? Y lo que no entiendo es cómo la gente con esto esté dormida. Es decir, ¿qué miedo hay a que se investiguen las cosas, a que se miren las cosas, a que haya luces y taquígrafos, ¿no? Transparencia. Pues aquí todo es ocultismo y en cuanto se descubre el carrito de los helados, ya esto ya es, vamos, sálvese quien pueda. A ver, Cristina, que decía, pero es una comisión, esta la paga el vendedor. Si es que me da igual, Cristina, ¿por qué con dinero público hay una comisión que se lleva una inmobiliaria? ¿Por qué con dinero público hay una persona que se deshace y que recibe los ingresos sobre un ático que acaba de vender para que luego la comunidad lo venda? Porque no lo va a utilizar, porque ya no va a ser para lo que decían en un principio, que era para que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo utilizara para unas oficinas que nunca pudieron ser porque era residencial. Así que, insisto, aquí hay que llegar hasta el final, nosotros vamos a llegar hasta el final. La operación es una operación que está mal planteada, que tiene un fondo que puede ser prevaricación y malversación, la compra de este ático residencial que la propia Comunidad de Madrid dijo que era para la presidenta de la Comunidad de Madrid, más todos los adornos que acabamos de escuchar. Claro, es que ya venimos del chalet de Rascafría el año pasado, 4,3 millones de euros. Ya venimos también de todas las operaciones que van alrededor del tema de los viajes, el viaje a México, que tampoco hay transparencia en este asunto. Y, por cierto, sí, nosotros también pedimos que la presidenta fuera o que alguien diera algunas explicaciones, o por lo menos que la Diputación de la Asamblea de Madrid se reuniera. Bueno, pues mire, si el Gobierno de España lo plantea que vayan a comparecer los ministros a partir del día 25 de agosto, de la Comunidad de Madrid no tenemos conocimiento todavía, la Asamblea de Madrid ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de cuándo la presidenta va a comparecer para explicar la compra de este. Cristina. A ver, de verdad, yo es que no sé, y además aquí estoy en absoluta minoría, pero da igual porque a veces pienso que vivo en otro planeta. ¿De verdad vamos a comparar la compra de un ático, por reprobable que sea, fuese, que tendrá que haber y tendrán que dar explicaciones? Y yo he sido la primera que lo he dicho porque yo creo en la transparencia y creo que tienen que dar explicaciones. Creo que hay que ser muy cuidadoso con el dinero público de los madrileños y todas esas explicaciones hay que dar. Pero yo no voy a admitir que se quiera comparar este asunto con la tragedia que están viviendo los ceutís, que estamos hablando, en palabras del presidente del gobierno, de la violación de nuestra integridad territorial. No se pueden comparar ambas cosas. No se trata de igualar actos, pues por eso, ni por un lado ni por otro. El ciudadano no busca igualar. Cosas, Laila, no solamente tienen gravedad, sino que tienen urgencia, y otras cosas pueden tener una gravedad, pero no tienen urgencia. Pero oye, no la tienen. La prueba es que hemos Pilar, ¿puedo opinar esto? Si no haces otra cosa, hija mía. Estoy dando Cristina, mi opinión. Cabe todo. Y estoy diciendo que en mi opinión, en este caso,
se tienen que dar explicaciones de la compra del ático, se tienen que dar se tienen que aportar los informes técnicos, pero desde luego esto no tiene ni de lejos ni la gravedad ni la urgencia de lo que ha ocurrido en Ceuta. Esa es mi opinión. Y de ahí no me vais a Nadie hace una comparativa, por supuesto. Hombre, se está la prueba es que este programa ha dedicado casi 2 horas a Ceuta y hemos dedicado un cuarto de hora a este tema. Por tanto, las diferencias son claras. No me refiero a eso, sino a la exigencia de comparecencia. No, déjame a mí ahora. Porque el problema es que cualquier cosa que tiene que ver con el dinero público es sensible. Evidentemente, una crisis como la de Ceuta es una crisis enorme. Yo he hablado de crisis de Estado, me parece que es evidente. Esto no es una crisis de Estado, pero es dinero público. Dinero público para un ático que nadie sabe por qué se ha comprado. Y esto es importante porque en democracia, hay democracias donde un ministro por una multa dimite. Por una multa. Y aquí no dimite nadie ni que sea un escándalo enorme. Entonces, yo no pido ninguna dimisión, no lo sé cómo acabar este tema. Lo que digo es que en democracia es tan importante responder a un ático de 6,6 millones que nadie sabe por qué se ha comprado con dinero público y, por supuesto, dar todas las explicaciones que tienen que darse por el Ceuta y lo que sea. Si consideramos que solo lo importante es lo gordo y lo pequeño lo vamos dejando, la microcorrupción nos destruye socialmente. Nos come. Claro. Por tanto, no es tan importante. No he dicho yo eso. Tiene que ver he hablado de importancia, he hablado de urgencia, que son cosas diferentes. Pues es igual, pero cierra la urgencia es le ahora. vamos a trasladar la Esa palabra es la diferencia. a la señora Pilar Sánchez Acera, que va a cerrar el debate. Bueno, solamente insistir, nosotros pedimos a la justicia que haga una investigación, porque sí creemos que se producen delitos por parte del Consejo de Administración de Planifica, prevaricación y malversación. Queremos saber por qué se ha comprado ese ático con dinero público de los madrileños, por qué se beneficia a quien se beneficia, por qué se compra, por qué ahora se tiene que vender y para quién iba. Si iba para quien ellos dijeron desde el minuto 1, para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y que lo dijo además ella en una rueda de prensa, porque ella da rueda de prensa y va soltando todas estas cosas. Cuando dijo aquello de, bueno, pues iré yo o a lo mejor va algún consejero. Es que eso lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que lo que queremos son explicaciones claras y también que la justicia investigue, porque sí, creemos que hay delitos de prevaricación y de malversación. Por lo pronto ya son esas 5 denuncias. Ayer desde el PSOE madrileño de que sea un juzgado quien va a asumir la investigación y no la Fiscalía. Bueno, vamos a ver, nosotros remitimos una denuncia a la Fiscalía porque entendíamos que debería realizarse una serie de diligencias previas por parte de la Fiscalía para investigar sobre este asunto. Por otro lado, parece que hubo una organización, no me sé el nombre exacto, pero hubo una organización que también planteó una querella en un juzgado. Justicia Europa. Sí, eso es. Y entonces, al entrar en un juzgado, una jueza ha empezado diligencias y la Fiscalía ha remitido todas las denuncias que se habían presentado, entre ellas la nuestra, que es una denuncia para que se investigue este asunto en el que creemos que hay 2 delitos, uno de prevaricación y otro de malversación, para que se envíe al juzgado y ya sea la jueza quien dirija esta instrucción. Más que nada porque la Fiscalía, una vez que un juez abre un procedimiento, lo que tiene que hacer es derivar todo lo que tiene hacia ese juzgado. Nosotros ahora esperamos que la jueza que desde el juzgado se pongan en contacto con nuestros servicios jurídicos y así de alguna manera poder realizar ya la personación para pedir las diligencias que nosotros también consideramos necesarias para clarificar este asunto, que nosotros insistimos, creemos que se pueden haber cometido 2 delitos, uno de prevaricación y otro de malversación por parte del Consejo de Administración de la empresa pública Planifica Madrid en la compra de este ático. Entiendo que la denuncia recae entonces en ellos, en el Consejo de Administración. Eso es, del Consejo de Administración, donde está el consejero de Presidencia, el señor Miguel Ángel García, y otra serie de consejeros, y son ellos los que en primera instancia tienen que dar cuenta de por qué una empresa que se dedica en principio a realizar obras y a gestionar el patrimonio que tiene la Comunidad de Madrid considera
que es absolutamente necesario gastarse casi 7 millones de euros en comprar un ático de lujo. No sabemos para qué, no sabemos para quién y no sabemos por qué. Y han sido ellos quienes lo han realizado. Si de ellos se deriva que, aparte del Consejo de Administración, ha habido otras personas que han tenido algún tipo de relación en este instrumento perverso, pues que nos lo veremos ya con las investigaciones y con lo que nos vaya diciendo la instrucción del juez. Imagínate que el hermano de Pedro Sánchez hubiera llevado 300.000 euros en comisiones en pandemia de vender mascarillas. ¿Hubiera ido para adelante o no? Imagínate que la pareja de Pedro Sánchez se hubiera llevado 2 millones de euros también de comisiones en mascarillas y en negocios sanitarios. ¿Hubiera ido para adelante o no hubiera ido para adelante? Sí, imagínate que Pedro Sánchez y su pareja se descubriese que tienen 2 viviendas y van a sacar 1,5 millones de euros de beneficio. ¿Hubieran ido para adelante o no hubieran ido para adelante? Imagínate que Pedro... Déjame un segundo. Esto ha pasado con Ayuso. Imagínate que se descubre que en la casa de Pedro Sánchez, hay una empresa sanitaria que tiene la sede social que ha hecho negocio con la sanidad pública. ¿Hubiera ido para adelante Pedro Sánchez o no hubiera ido para adelante Pedro Sánchez? ¿Tú te imaginas, por ejemplo? Y una última pregunta. Imagínate que el padre de Pedro Sánchez hubiera dejado un pufo a la Comunidad de Madrid de 400.000 euros y que pese a eso le dan la casa a Pedro Sánchez. ¿Hubiera ido para adelante o no? Pues eso es lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Marta se preguntaba ¿por qué gana el PP en la Comunidad de Madrid? Pues porque el PP hace estas cosas y no van para adelante. Ya te entiendo, ya. Entonces la gente... A cualquiera le hacemos esto. Tú te imaginas las preguntas que yo ya me pierdo. Hubiéramos ido para adelante. Yo he hecho tantas preguntas que te podría hacer a todas al revés otra vez. ¿Tú te imaginas que el Sogro de Feijóo tuviera una sauna donde se hubiera ejercido la protección? Nadie. Te vas a comportar como políticos. Yo te estoy hablando, yo no políticos. Ya está, porque esto hace esto. Creo que sobran de verdad. Perdona, Marta. Creo que sobran de verdad. La formulo como periodista. Lo sé, pero creo que estas discusiones... Es que no me vas a dar a mi lección de periodismo. Yo hago las preguntas porque son temas de investigación. Creo que estas discusiones... ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas decir mi argumento? Creo que estas discusiones son más prototípicas porque no nos dejamos hablar ni contestar al otro de argumentos políticos al uso que de periodísticos. No digo que no estés ejerciendo como periodista. Chema, digo que tenemos que intentar escucharnos y plantear preguntas que me parece que se nos va el programa. Por alusiones. Estas preguntas yo las formulo porque no se formulan en otros medios de comunicación. Porque son investigaciones periodísticas, muchas de ellas que he sacado, y estoy hablando, obviamente, del hermano, de la pareja, del tío, de la tía, del padre y de la madre. Número 2 del Partido Socialista, el hermano. Oye, gracias por el carnet de periodismo. Yo de momento no lo necesito. Vamos, tranquila. Fijaos cómo está la cosa, que hasta nos hemos quedado cortos en este programa con una cifra. Vamos a hacer una aclaración porque son más de 3.000 las personas que están en listas de espera de las residencias públicas de Madrid. 3.047 en concreto. Nosotros hablábamos de 2.000 y pico. Bueno, pues 3.047. Ahí queda hecha esa aclaración, pero vamos a seguir con Ayuso porque ya hay un juzgado de Madrid estudiando las 5 denuncias presentadas contra la compra de su famoso ático. Concretamente ya hay una juez encargada de llevar ese caso. Es Rosario Espinosa, famosa por encargarse también de otras causas bien polémicas. María Molero, ¿cuáles? Y vamos a verlas. Hablamos de la jueza Rosario Espinosa, que ha instruido casos muy mediáticos en los últimos años. La jueza sentó en el banquillo a Jiménez Los Santos por acusar sin pruebas al entonces ministro Ábalos de ayudar supuestamente a Delcy Rodríguez a aterrizar en España, atención, con las maletas llenas de cocaína, oro y divisas. Bueno, pues la magistrada le impuso al periodista una fianza de 100.000 euros por calumnias, pero es que también la misma jueza, Rosario Espinosa, rechazó la denuncia de Abogados Cristianos contra el cuñado del presidente por supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación sin ningún indicio. Así que estos son algunos de esos casos mediáticos que ha llevado esta magistrada. Sato, ¿puede tener algún recorrido judicial? Bueno, yo tiendo a pensar que sí, ¿no? Según hemos podido ver durante todas estos últimos días, estas semanas, hay indicios de que parece que
que un ático que no era que es para uso habitacional, que hemos pillado a Ayuso con muchas mentiras, al gobierno de Ayuso con varias mentiras durante estas semanas. Hemos visto a Ayuso bastante nerviosa, intentando cambiar de tema, intentando decir a los periodistas lo que tienen que preguntar. Yo creo que todo esto es porque el gobierno de Ayuso y la propia Ayuso son conscientes de que todo pinta mal, ¿no? Ahora han entrado en los tribunales la causa con 5 denuncias distintas y bueno, pues el ritmo de los tribunales es otro, es más lento, esto se va a demorar en el tiempo, pero parece, a ojos de la ciudadanía, parece evidente que aquí hay gato encerrado, ¿no? Ayuso se ha dejado ver ante las cámaras, ha ido a eventos, se ha dejado ver en las zonas afectadas por los incendios, ha asistido a comparecencias, ha hablado de política nacional, del conflicto de España e Italia, de Ceuta y, por supuesto, no ha parado de atacar al gobierno. Eso sí, del ático, de lo que es el ático, ni la más remota explicación. Redoble de tambores. Ah, no, de ataques contra el gobierno. Ver a 3 ministerios fundamentales pegándose entre ellos, ya para salir corriendo sobre la situación de los menores. Me parece incomprensible todo lo que está ocurriendo. Subiendo los decibelios para que no suene. La compra de un superático de lujo de más de 6 millones de euros. Los madrileños no tienen por qué pagar la vida padre de la señora Ayuso. La presidenta madrileña, que no tenía prevista aparición oficial la semana pasada, ni esta, multiplica su presencia. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo? Quieren ni oír hablar del tema. Yo estoy centrada en problemas importantes. En esta intervención ante los medios no admite preguntas. Muchísimas gracias a todos. Y en redes trata de crear su propio eclipse. Dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Cuando no queda otra... Sería muy poco inteligente que a estas alturas me buscara una casa de la que además no me puedo esconder, porque ¿en qué voy a vivir? Como si estuviera en un búnker. Aunque de fondo... Hay 5 denuncias, la justicia será quien investigue un intento de pelotazo. Puede intentar cambiar el foco, pero no enterrar la polémica del ático. Chema Garrido, se recorta de emergencias para poner en sanidad. ¿Qué pasa? ¿No hay dinero en la Comunidad de Madrid? Bueno, en general, al final la política siempre es cuestión de prioridades, es decir, uno decide en qué gastar. Ayuso prefiere gastar en bienes inmuebles, en áticos, en la Fórmula 1 y no destinar lo suficiente a sanidad. Fíjate, esta explicación todo este caso se acababa simplemente si Ayuso saliese y negase un par de cuestiones. Uno, que el ático no se compró una vez su novio o exnovio puso los pisos donde vivía a la venta. Yo creo que lo tienen que aclarar. Es decir, si una vez que pusieron los pisos a la venta compraron este ático. Y 2, si asegura que nada tiene que ver la ubicación con que el piso de su madre está a 50 metros. ¿Por qué eso no lo cuenta? ¿Por qué Ayuso está llamando a medios de comunicación para que no hablen de este tema? ¿Por qué Ayuso desde hace 2 días no responde a preguntas? Cuando reprendió a periodistas que le preguntaban y ya ha decidido coger y cortar las preguntas. Porque tiene mucho que ocultar. ¿Y por qué tiene mucho que ocultar? Porque la han pillado con el carrito del helado. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid cree que todo esto va a acabar en unas semanas. Se equivocan porque el escándalo va a ir a más. Bueno, seguro. Pero más allá del ático, Chema, que te me has ido por las ramas. No. Sí, me refiero, Marta, que al final... Hombre, el hecho de tener que recortar de un sitio para poner el dinero en otro suena un poquito extraño, sobre todo teniendo en cuenta que después de lo que hemos vivido de los incendios se quite de las emergencias. El último escándalo que salpica a Ayuso con respecto a la sanidad, pero lo que veíamos un poco en ese vídeo, Marta Monforte, es que, bueno, Ayuso sigue sin dar ninguna explicación, pero su estrategia, y quizá también la del Partido Popular, es atacar al gobierno, ¿no? Porque solo habla para atacar al gobierno. Sí, además, como intentar desviar el foco de atención, hablando sobre cuestiones como la crisis migratoria, sobre Italia, sobre el espacio Schengen, sobre la Unión Europea, sobre todo lo que a su juicio este gobierno hace mal. Pero es verdad que lo hablábamos la semana pasada, este es un manual de supervivencia, ¿no? El de Ayuso, que lo ha demostrado una y otra vez. Y a mí también me evidencia, y yo creo que Marta aquí ahora hablaba del modelo sanitario madrileño, de que hay que, a lo mejor, cosas que se hacen bien, pero para mí el gobierno de Ayuso no tiene prácticamente nada de lo que presumir en materia de gestión. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que hay
algún tipo de polémica o gestión, nunca se habla de la gestión de la Comunidad de Madrid. Y a mí me da la sensación de que a la señora Isabel Díaz Ayuso no le interesa nada la gestión, solo le interesa la confrontación, la polémica, porque ahí es donde crece y donde ella se hace fuerte. Y por tanto, por eso utiliza esta estrategia. Y lo que quiere hacer, evidentemente, y creo que esto es de primero de manual de comunicación política, es desviar la cuestión sobre lo que realmente le hace daño, que es la cuestión del ático. Lo que pasa es que creo, que aquí coincido con Chema, que no se va a salir tan fácilmente, porque es una cuestión que trae cola y que, sobre todo, a tanta gente que tiene tantos problemas con la vivienda en la Comunidad de Madrid, que ella misma ha dicho que no van a hacer absolutamente nada, que si te suben el alquiler te aguantes, que, bueno, que la especulación inmobiliaria existe por un motivo, que el mercado se regula solo, pues a mí también me gustaría que el mercado se regulara para que me acabaran regalando y luego teniendo que dar explicaciones y no haciéndolo así, un acrílico de 6,6. Presumía, lo siento Marta, hace un segundito, que es de la sanidad madrileña, porque en el Hospital de la Paz, el centro de referencia de la Comunidad de Madrid, lleva semanas con sus servicios de emergencias colapsado. Los sindicatos denuncian que hay pacientes en los pasillos, mientras algunas salas permanecen vacías y cerradas. Sanitarios llorando por desesperación y al borde de la huelga. Mientras que, por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid niega que exista colapso y asegura que la actividad asistencial está dentro de la normalidad. Así saca pecho Ayuso de su sanidad. Madrid tiene la mejor sanidad de España. La sanidad es la joya de la corona de la Comunidad de Madrid. Seguiremos trabajando día a día para mejorar la sanidad pública. Tenemos en la Comunidad de Madrid un sistema público-privado que es de los mejores del mundo. Voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España, que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo. Marta, pues parece que La Paz no está para presumir de buena sanidad, por lo menos según está de colapsada, al menos las urgencias. Evidentemente, vamos, La Paz no es la primera vez. Es uno de los mejores hospitales, es uno de los hospitales de referencia de España y siempre tiene que haber más recursos para lo que es la sanidad pública. Lo que pasa, o sea, poniendo eso de manifiesto, ¿no?, que tenemos los mejores hospitales de España y además vienen a tratarse, y eso es un orgullo, pacientes de todas las comunidades de España o niños que tienen enfermedades muy graves y tal, vienen aquí a Madrid, lo cual te hace sentir orgulloso. Evidentemente nunca los recursos son suficientes, porque es que la Comunidad de Madrid ha crecido, somos más de 7 millones, o sea, el crecimiento es exponencial. Entonces evidentemente no hay una máquina, ojalá hubiera una máquina de hacer dinero constantemente para todas las comunidades autónomas, que pasa también en Cataluña. Mira ahora, por irme al tema de la actualidad, en Ceuta, que eso depende de la señora García, de Mónica García, que dice que está siendo impecable, y los médicos igual que aquí, que yo toda mi solidaridad con los médicos de La Paz, que en este momento se ven así, pero salen llorando de las guardias también en Ceuta y se van a la playa a asistir a esa pobre gente que se les ha dejado tirados. Sí, entonces, Marta, pero creo que aquí, te quiero decir que antes de haber que tirar la primera piedra, claro, que está incentivado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque además es el modelo que defienden, la gestión público-privada, básicamente que los hospitales se enriquezcan a base de los recursos públicos madrileños y la gente se ve abocada a contratar la sanidad privada porque en la pública no les atienden en el plazo que a ellos les gustaría. Entonces se incentiva ese modelo y cada vez se va hacia un modelo de privatización de los servicios más básicos, y eso hace que haya una degradación de lo público. Yo creo que con la sanidad es un ejemplo claro de cuál es el modelo. Desde la época de Laschetti, con Esperanza Aguirre, hasta la época actual, creo que el PP madrileño y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho una apuesta clara, y es: quien se lo pueda pagar, un seguro privado. Quien quiere ir a la sanidad pública, bueno, pues vamos a introducir más datos, porque lo adelantábamos al comienzo de este programa. Escuchábamos a Ayuso sacando pecho de esa sanidad, pero resulta que esa sanidad de la que se enorgullece la presidenta madrileña, bueno, pues tiene grietas. Más bien falta dinero para pagar facturas. Hay un agujero de más de 500 millones de euros, hasta el punto de que, según publican varios medios, el gobierno madrileño aprobó a finales de junio recurrir y quitar de otras partidas importantes destinadas, por ejemplo, a emergencias, residencias y transportes, para paliar esos problemas de presupuesto. 588 millones de euros es la deuda de la sanidad madrileña que Ayuso intenta saldar. Ayuso recorta de emergencias y residencias para tapar el agujero que colapsa La Paz. Un sistema sanitario que no es perfecto, pero es el mejor. Para ello habría recortado en áreas como transporte, residencias de mayores o emergencias en plena crisis de incendios en la región, para financiar necesidades del Servicio Madrileño de Salud, según El Plural. Tenemos que estar orgullosos de lo que nos damos todos. Así estaba el Hospital La Paz hace unos días.
Vale, me lo lleva a la consulta. Vale, gracias. Pacientes en los pasillos por el cierre de camas, como denuncian los trabajadores. Si los pacientes que están en el pasillo no son colapso, no sé qué nombre le ponen. También el hospital 12 de octubre con una gravera que daña el sistema de climatización. Aunque Ayuso siempre ha presumido del sistema sanitario madrileño, nuestra sanidad siempre es ganadora. La realidad es que desde su llegada al gobierno la comunidad cada vez destina más dinero público a empresas sanitarias. Lo que quieren es destrozar la colaboración público-privada. En el caso de Quirón, del mejor grupo sanitario de España. Su presupuesto ha aumentado un 91% en 3 años. Sara Bonmatí, portavoz, diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Sara, ¿cuál es la situación de los hospitales madrileños? ¿Es tan gloriosa como presume Isabel Díaz Ayuso? Pues queda muy lejos del orgullo que presenta Ayuso. Estamos ante grandes profesionales y ante un gran servicio, pero pese a los gobiernos de Ayuso. Lo que estamos viendo es que verano tras verano las urgencias hospitalarias colapsan, igual que lo vemos en Navidad, y por lo tanto, a diferencia de lo que decía antes Marta, no estamos ante picos asistenciales. Realmente lo que estamos viendo es un colapso del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, y esto se debe a una falta de inversión clarísima. Al final estamos viendo cómo las urgencias extrahospitalarias se cerraron, estamos viendo como miles de niños en la Comunidad de Madrid no tienen un pediatra asignado, o simplemente como más de 1 millón de ciudadanos se encuentran en listas de espera. Todo es mejorable, ya lo he dicho. La colaboración público-privada funciona en muchas ocasiones y en muchas comunidades, como en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, que tiene mucha más colaboración público-privada de la que tenemos aquí. Estoy de acuerdo contigo que todo se puede mejorar, pero yo hablar de colapso te digo porque como usuaria de la sanidad pública, toda mi familia, te lo tengo que rebatir porque yo soy usuaria de la sanidad pública. Y vivo, pues que no es esa situación, vamos, que no hay un colapso, y de hecho me parece que tenemos unos hospitales magníficos en Madrid. Sí, los tenemos pese al gobierno de la señora Ayuso y de los diferentes gobiernos del Partido Popular. Sí, pero que los datos al final tienen mucho que ver con la manera de maquillar las listas de espera, ¿no? Porque es verdad que en Madrid no se tratan las listas de espera como se tratan en otras comunidades autónomas. Bueno, empezando por ahí, ¿no? O sea, podemos incluso, no sé, concentrar otro día y hablar concretamente de cómo se maquillan específicamente las listas de espera en la Comunidad de Madrid, que hay 4.557 trucos y que la comunidad lo sabe perfectamente, ¿no? Pero incluso al hilo un poco de lo que hemos estado viendo esta semana y de los 588 millones que se han aprobado, ¿no? Como transferencias de créditos de unas partidas a otras, vemos que efectivamente el problema está en que la Comunidad de Madrid y los hospitales están en un quiebre, teniendo en cuenta que estamos solo a junio. Y es evidente que necesitamos más dinero para poder seguir funcionando y siguiendo pagando a proveedores en cuestiones absolutamente claves de gasto ordinario. Y que sean de partidas de emergencias o de residencias es normal, ¿no hay otro sitio de donde sacar ese dinero? Sí, evidentemente lo habría. En este caso sabemos que evidentemente, como se ha visto a lo largo de este verano además, ¿no? Estamos ante situaciones y partidas presupuestarias muy delicadas, como son la de bomberos, ante uno de los incendios más terribles de toda la historia de la Comunidad de Madrid, y luego de las residencias, que vamos a decir teniendo en cuenta el trato que le dispensa el gobierno de Ayuso específicamente a los más mayores de nuestra comunidad. Quiero recordar los 7.291 mayores que fallecieron en las residencias sin asistencia sanitaria porque no tenían un seguro privado, cosa que me parece gravísimo. Pero si me lo permites, Gonzalo, sí que me gustaría añadir una cuestión del que no se ha hecho público, ¿no? De este documento que hemos hablado, del acuerdo del Consejo de Gobierno, y que creo que demuestra la gravedad de lo que estamos hablando y que cuestiona efectivamente cuál es el modelo de la señora Ayuso, ¿no? Como estaba diciendo, en junio realmente los hospitales lo que solicitan es un mayor dinero, una mayor partida presupuestaria, porque no pueden hacer frente a determinados gastos ordinarios. Estamos hablando, para que la gente se haga una idea de la gravedad, de que el Ramón y Cajal pide 48 millones de euros para poder pagar medicamentos oncológicos. Estamos hablando de que la princesa exige 25 millones para poder pagar medicamentos oncológicos, y que el Hospital Infantil Niño Jesús necesita 2 millones de euros para pagar medicamentos oncológicos.
Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo. No hay dinero para oxígeno. El Gregorio Marañón necesita 65 millones de euros para pagar las facturas de oxígeno. Sara, te hacía antes, Gonzalo, una pregunta que me parece muy interesante. Decía, ¿te parece bien que se haga esa acogida, ¿no?, para sufragar esos gastos de partidas tan importantes como son emergencia o como son... Y tú decías, no me parece bien porque no está bien que se haga un recorte de esas partidas para atender estos gastos sanitarios. Dos preguntas rápidamente. Una de este tema y otra retórica. La primera es, ¿de dónde crees tú, como en este caso como parlamentaria de la Comunidad de Madrid, que deberían de hacerse esas aportaciones? O sea, si no se lo quitamos a estas partidas, ¿a qué partidas podrían atacarse? Y en segundo lugar, si está la sanidad tan mal como decimos, está todo tan colapsado, tan tal... Marta decía antes, por la alusión que había hecho, una cosa que yo también me pregunto. Si todo anda tan mal, si eso lo percibe tanto la gente como tú como parlamentaria lo estás percibiendo, ¿cómo se explica eso luego en los votos? ¿Cómo es que algo que va tan mal la gente vota algo que va tan mal? Bueno, hay elecciones el año que viene. Ya, pero va mal también antes. Pues mira, la primera pregunta me parece que es muy clara. Realmente, ¿de dónde se sacan los recursos si no de estas partidas tan delicadas como son efectivamente bomberos, por ejemplo, o las residencias? Pues de una cuestión muy clara, de los regalos fiscales que le hace la señora Ayuso al menos del 5% de la población de Madrid. Que nos hablaba de eso. Efectivamente, es que es muy importante hablar de la justicia social y de que al final la presidenta Ayuso les perdona cerca de 7.000 millones de euros anualmente a los ricos de esta comunidad. Y lo que creemos es que las personas que están en una situación de mayor fortalecimiento económico, cosa que nos alegramos todos, pero tienen que contribuir equitativamente al sostenimiento del resto de la sociedad y de los servicios públicos. Muy bien, pues Sara Bonmatí, muchísimas gracias y buenas tardes. Sí que me gustaría, un segundo, Gonzalo, sí que me gustaría decir que realmente desde el Partido Socialista nos llama mucho la atención este tipo de política que lleva la señora Ayuso cuando frente a los servicios públicos de desmantelamiento, que contrasta mucho, ¿no?, con el tren de vida que ella misma lleva y que estamos viendo en las últimas semanas con el ático. El primer ático vimos que lo disfrutó gracias a los negocios que mantiene su pareja con el Grupo Quirón, la corporación sanitaria más grande con el que la Comunidad de Madrid ha dado más de 7.000 millones de euros desde que Ayuso es presidenta. Y por segundo lugar ya hemos visto el segundo ático oficina, en el que se gasta 6 millones de euros y que quería ya directamente pues que se lo sufragáramos el conjunto de los madrileños, ¿no? Sí, bueno, desde luego parece que de Planifica Madrid no hay una partida que vaya a sanidad, eso seguro. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. No. Muchas gracias a vosotros. Es terrible la falta de previsión de los